Mauricio, ¿dónde puedo yo encontrar la relación entre la fórmula leucocitaria y las alergias en el rama de eosinófilos, neutrófilos, que son datos de laboratorio clínico? No sé si hay encuestas. Sé que los laboratorios tienen, podríamos consultar, hay colegas que trabajan en el laboratorio clínico, no sé si han hecho estudios determinados de ciertos valores, pero sí nosotros sabemos que cuando el sistema inmunitario está disparado, cuando hay todos los glóbulos blancos están en un nivel muy alto, en los distintos grupos de los glóbulos blancos, esto significa que el sistema inmunitario está activo y que de alguna manera está reaccionando ante algo. No sé si hay una definición sobre cierto porcentaje con cada enfermedad, no lo he visto, no lo he visto. Sí solo que cuando tenemos pasado un cierto nivel quiere decir que hay una reacción del organismo y sobre esa reacción se va especulando cuál es la enfermedad o la patología y sobre eso se está actuando. Pero mira, podríamos hacer la consulta, nosotros tenemos la sociedad colateral del laboratorio clínico y vamos a buscar ahí con ellos. Eh, escríbele a nuestra secretaria y ella te hace el contacto con ellos, no hay problema. Sociedad de Laboratorio Clínico. Y ahí con nuestra secretaria, ella te llega siempre los mails de ella y ella, con ella, intermedio de ella, te pueden hacer y buscar si que existe una relación específica para alguna enfermedad con algunos de ellos. ¿Mm? Tú hablaste de alérgicos a sueros, que me llamó la atención, pero el suero no es como lo más inocuo. Lo que pasa es que se usan varios tipos de sueros, no es solamente el suero fisiológico. Hay una serie de componentes que se usan que tienen otros componentes dentro del suero, desde los glucosados, tiene después los Ringer, tienen una serie de cosas que a veces, muchos de ellos también causan reacciones alérgicas. Hay otros sueros que tienen que ver, perdón, con, en realidad lo que aquí se refieren son derivados de la sangre y donde hay también reacciones alérgicas. ¿Ya? Se hacen transfusiones, se sacan partes de la sangre y eso también se consideran, a veces se sacan ahí y muchos de esos componentes también causan reacciones alérgicas. Y la alergia alimentaria que tú nombraste en los chicos, ¿se produce más o eso es independiente de la edad? A ver, hay algunas que nacen desde chico porque hay intolerancia a algún componente. Otras veces se ha visto o que se pierde una enzima o es muy poca y en la medida que yo empiezo a comer más cosas se presenta de adulto. Los celíacos, por ejemplo, hemos visto que ese que es un sistema de intolerancia porque falta de enzima, se produce generalmente más en la juventud cuando es más adulto. ¿Por qué? Porque al principio ellos tienen una cantidad y al parecer el sistema después los va haciendo que no sea suficiente en la medida del crecimiento y en la medida que se va autodestruyendo algunos sistemas van desapareciendo todo el resto del sistema enzimático. Entonces, el problema va creciendo con el tiempo para ellos. Hay otros que tienen intolerancia a veces a la lactosa o algún derivado de la lactosa desde chico, porque no tienen la enzima o no pueden digerir. Entonces es distinto para cada uno, pero generalmente lo que hemos visto es que hay una evolución en el tiempo que va creciendo, generalmente cuando tengo intolerancia. ¿Mm? Ya. ¿Alguien más tiene alguna consulta? ¿Sí? Gracias. Mira, aquí yo como que eché de menos un poquito el término, es que no sé si es mito o realidad, pero a mí yo lo he vivido, alergia nerviosa. ¿Existe eso? O sea, yo contando un poquito mi experiencia, yo para el año del terremoto, por ejemplo, tuve
yo sé si por miedo, nervios, me dio una alergia en el brazo que me tomó toda la axila acá. Pero llegó después, como a los 2 días después, una prima y me dio un abrazo sanador y yo no había tomado nada en esos días, pues estaba complicada con el terremoto y no fui a médico, pero se me sanó así como a los 10 minutos desapareció la alergia. Entonces yo dije, ¿qué onda? Es eso más que nada. Tal como tú dijiste, en 10 minutos desapareció porque en realidad no era alergia. Lo que pasa es que son cosas que se presentan de una manera similar. El sistema nervioso te puede causar muchas cosas en el organismo. Si yo miro lo más, para llevarlo a un extremo, si ustedes se acuerdan de la película de la niña que estaba poseída, El Exorcista, en una parte se escribía ayuda en el pecho, y hay mucha gente que ha dicho el sistema nervioso puede causar una serie de cosas en el organismo que puede hacer que se presenten reacciones distintas, pero ahí es el sistema nervioso el que está actuando, no es el sistema inmune. Para que haya una reacción alérgica y sea concebida como tal, tiene que haber un sistema inmune que esté alterado. Ahí generalmente el sistema nervioso, el que está provocando una alteración y a veces revive algunas cosas que haya tenido antes. La expresión es muy parecida a un sistema de reacción alérgica, pero no es una alergia. Las alergias no se va a terminar sola en 10 minutos. No, esa misma explicación que tú dices demuestra que era un sistema del sistema nervioso central que necesitaba a lo mejor aflorar o botar todo a tierra, el abrazo cumplió esa función y la expresión de él fue muy parecida a una reacción alérgica, pero no era una reacción alérgica. ¿Ya? No sé si... Ahí vamos a ir al tiro. Lo que pasa es que en la farmacia, ya, normalmente nosotros vendemos la clorfenamina, la loratadina, la desloratadina y la cetirizina. Entonces se le dice al paciente que se parte con la clorfenamina por un tiempo, si no le va bien, se sigue con la loratadina, si no, desloratadina y si no, cetirizina. ¿Es eso efectivo o no? ¿O ese es el manejo? Porque se dice de que se hace el cuerpo como resistente a la sustancia. A ver, está demostrado primero que nada que los productos antialérgicos se pueden usar por temporadas largas sin causar ningún problema. De hecho, hoy día estamos viendo que se está usando 7 meses al menos al año para algunas reacciones alérgicas. Entonces, no tienen gran problema en cuanto a que yo me vaya a acumular, que no se vaya a producir el efecto. Lo que sí tiene que ver es que a veces van cambiando la reacción alérgica en el organismo y yo a lo mejor soy más insensible a alguno que ha usado algún tiempo. Hoy día hay gente que parte ya y hemos visto los tratamientos para tratar de evitar todos los efectos secundarios, los otros, con la desloratadina. Ahora, yo tengo que tener claro cuál es la función. A mí la otra vez tuvimos que pararle a un médico, el tipo por ahorrar dinero le dijo que quería el antialérgico más barato y le dieron la clorfenamina, pero él era conductor. Y si le vamos a dar conductor a alguien que maneja con sueño, le dije, no corresponde, usted no debería estar usando este producto porque es peligroso. Si yo manejo una maquinaria que está cortando algo o manejo y tengo sueño, no debería usar la clorfenamina. Si yo estoy tranquilo en mi casa o tengo un trabajo de escritorio donde yo a lo mejor no tengo ningún problema en usarla, más allá que puedo vencer el sueño con mi actividad y no va a haber problema. No es un sueño que yo me vaya a quedar botado arriba del escritorio en cualquier minuto. Mientras yo esté activo no voy a tener problemas. Si yo me acuesto me voy a quedar dormido, pero alguien que está manejando así quieto, uno ha visto que puede haber problemas y en esos casos no recomienda usar esto. No hay problema, no hay que seguir toda esa línea, sino que hay que ver cuál es la necesidad del paciente y cuál es su realidad. Porque yo no voy a partir, aunque sea primera vez, con alguien que maneja o que está en una industria con una maquinaria con clorfenamina. ¿Ya? Siguiendo la línea un poco de la pregunta de la amiga, ¿puede el sistema nervioso modular un poco el inmune por factores, por ejemplo, como el estrés mental y producir eso alergia o ser uno más propenso a ciertas cosas o es como más intrínseco ya, como del sistema inmune? El sistema nervioso central es muy potente, puede hacer casi de todo. En realidad, uno han visto que de acuerdo a la realidad,
el estrés a mí me puede causar problemas graves, una depresión, que está afectado el sistema nervioso central. O sea, si yo empiezo a alterar cada vez más mi sistema nervioso central, yo podría causar una catástrofe con mi cuerpo. Puedo bajarme las defensas. Si me bajan las defensas, me van a empezar las alergias. Me va a empezar, no solo eso, podría tener infecciones, podría tener de todo. El sistema nervioso central es capaz de inhibir mi sistema inmune. Por supuesto que eso podrían infectarme alergias, pero el sistema inmune, aquí hay que hacer claro que lo necesario es que, no es que me cause el sistema nervioso central una alergia directa, él me altera los otros sistemas y por eso a mí se me podrían incorporar las otras cosas. ¿Alguna otra pregunta? No, entonces les agradezco a todos su presencia. Sé que es difícil en enero, en algunos casos de vacaciones, y estar aquí en un sábado, y vamos a hacerles llegar después la información con esto para que todos la tengan. Muchas gracias.